Porque vamos a dar inicio al último panel de este primer encuentro de promoción de inversiones en telecomunicaciones. El panel se llama Importancia de nuevos modelos de negocio, para lo cual solicito la presencia en el estrado de la doctora Chrissy Motis. Ella es titular de la Unidad de Evaluación, Ejecución y Estudios Económicos de Promptel. Por favor, bienvenida. También solicito en el estrado al licenciado Sergio Ramírez, VP de Desarrollo Internacional de Negocios de Virtualware, al doctor Abel Ibert, director de posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey, al maestro Igor Marzo, director de finanzas de Altán Redes, y al licenciado Daniel Ríos Villa, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de AT&T. Orden alfabético, orden Hello. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenas tardes. Es un gusto tener a estos cuatro señores en este último panel de nuestro primer encuentro de Promptel. Los voy a presentar brevemente porque creo que todo el mundo sabe quiénes son. En la primera silla está el doctor Abel Ibert. Resumo muy brevemente su semblanza. Abel es economista por el ITAM, tiene una maestría en Economía Aplicada por el TEC de Monterrey y la Universidad de Pensilvania y es doctor en Administración por la EGADE del TEC de Monterrey. Uno de sus puestos interesantes que ha tenido a lo largo de su trayectoria ha sido el de comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y sus áreas de interés e investigación están relacionadas con el análisis y proyectos macroeconómicos, competencia económica y regulación en telecomunicaciones. Bienvenido, Abel. Luego tenemos a Daniel Ríos. Daniel es vicepresidente adjunto de Asuntos Externos en AT&T. Daniel es economista también y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Anteriormente se desempeñó en distintos cargos en la extinta Cofetel y el IFT, donde fungió como coordinador de asesores del comisionado presidente y como director ejecutivo de proyectos regulatorios. Lideró el diseño y la implementación de múltiples proyectos regulatorios y gestionó la relación con inversionistas y organismos internacionales como la OCDE y la ONU. Bienvenido, Daniel. Luego está con nosotros Igor Marzo. Igor es el director de finanzas de Altán Redes, el desarrollador de la red compartida, como bien sabemos. Igor es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA en el Instituto de Empresa en España. Igor tiene mucha experiencia en el sector financiero, ha trabajado en ING Bank, en Barclays Bank, fue socio en PricewaterhouseCoopers y donde sumó más de 18 años de experiencia en banca de inversión y en finanzas corporativas. Desde inicios del 2017 lidera el equipo de finanzas corporativas de Altán Redes. Luego, bienvenido, Igor. Por invitarnos. Luego está con nosotros Sergio Ramírez, vicepresidente de Desarrollo Internacional de Negocios de Virtualware. Virtualware es una empresa líder a nivel mundial que brinda desde el 2004 soluciones personalizadas basadas en tecnologías inmersivas e interactivas. Resumo que Sergio es un emprendedor líder en tecnologías inmersivas, electrónicas, de información y comunicación y medios digitales y creativos para la educación, cultura, salud, industria, seguridad, marketing e impacto social tanto en España como en Canadá, Estados Unidos, México y otros países de América Latina. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, quisiera poner un poquito en contexto esta última mesa de este primer foro para que después nos vayamos encaminando a las preguntas que nos gustaría que nos contestaran. Muy bien. Como bien sabemos, no existe duda de que los mercados de las telecomunicaciones en México han crecido en los últimos años. Sin embargo,
algunos operan bajo modelos de negocios convencionales basados en la provisión de servicios de voz y de banda ancha y sobre todo no han llegado a toda la población en México. Para lograr innovar el sector, consideramos que es necesario pensar en nuevos modelos de negocios que brinden servicios convergentes, que amplíen la oferta de servicios y la lleven a lugares donde aún no existen. Entonces, el objetivo es, a través de ellos, lograr una mayor productividad de las industrias y disminuir las brechas digitales. Lo que nos gustaría platicar en este panel, entonces, es cómo podemos lograr eso. Me gustaría que estamos en libertad de responder, el que quiera responde lo que quiera, pero sí me gustaría dirigir un par de preguntas más a la industria, un poquito más a Daniel y a Sergio, sobre los siguientes temas. Quisiera primero preguntarles, ¿ustedes cómo consideran que están buscando diversificarse los proveedores de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión para ofrecer servicios convergentes? Y en realidad tengo dos preguntas. Me gustaría entender, ¿qué tipos de paquetes están actualmente considerándose como servicios convergentes? ¿Y en qué tipo de negocios se está pensando para ofrecerlos? Esto es, a través de suscripciones de usuarios, a través de acceso gratuito, con combinaciones híbridas, o cómo ven este mercado. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Promptel, al ingeniero Borjón, a la licenciada Peña, y gracias por estar aquí, la posibilidad. Primero que nada, te respondería por qué es raro que una persona que no viene desde sus orígenes del sector de telecomunicaciones esté aquí en el panel. Y esa es, hoy por hoy, la innovación un poco en los negocios. Nosotros desde el 2004 trabajamos con la industria, desarrollamos soluciones con tecnologías inmersivas que hoy aparentemente son un boom, pero la realidad es que ya las tenemos desde el 2004. Estamos hablando hoy del boom de todo lo smart cities, smart factories, todo el tema de la transformación digital de las sociedades y de las empresas. Y nosotros ya lo hacíamos desde aquel entonces con sistemas de visualización avanzada, etcétera. Y lo que nos faltaba casualmente pues son los datos. Los datos al final del día se vuelve hoy por hoy ya un commodity, ya no es el tema de si voy a vender paquetes de 40, 50 o de X número de gigas, etcétera, sino lo importante es ahora qué voy a hacer con esos datos, qué vamos a poder llevar a través de esos datos. Y precisamente nuestro modelo de negocio, digamos haciendo un paréntesis, somos el segundo contrato de la red compartida, tenemos nuestra propia plataforma habilitadora de operadores virtuales y estamos enfocándonos mucho hacia la parte también de impacto social, no solamente hacia la parte de industria y de sociedad. Un ejemplo, lo que nosotros desarrollamos, una plataforma de telerehabilitación a pacientes con enfermedades neurodegenerativas que le permite hoy a las instituciones sanitarias pues, evitar la movilidad de estas personas que tienen complejidad de estas zonas rurales hacia las grandes ciudades y ahora pues, a través de este tipo de tecnologías podemos dotar este tipo de servicios. A lo que estamos llegando hoy por hoy es al uso eficiente de la red, al uso eficiente de los datos. Este uso que le permita ya no enfocarse solamente en el consumidor, ese es una buena parte, ¿no? Pero nosotros ya nos estamos enfocando más bien hacia lo que sería un diseño de humano, un diseño de persona, es decir, cuáles son sus necesidades, más allá de que si tiene necesidades de tener acceso a redes sociales o tener acceso a cualquier plataforma de contenidos multimedia, sino cuáles son sus necesidades reales. Si vamos a llegar a zonas rurales, cuáles son las necesidades reales de esa zona rural en términos concretos, ¿no? Entonces, desarrollamos esas soluciones a las cuales le dotamos de datos y los llevamos esta solución completa, ¿no? Qué interesante, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación a Promptel, a Fer Borjón. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y además estar en un panel con buenos amigos, ¿no? Con gente que conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Pues sí, mira, justo cuando hablamos de convergencia, yo la verdad es que no podría pensar en convergencia sin pensar en innovación. Y déjame ponerte un ejemplo, Grisi. La radio, la tele, los periódicos, que tradicionalmente funcionaban como plataformas independientes, una vez que se digitalizan y viven en Internet, se vuelven una plataforma adicional
que algunas veces se complementa, pero algunas veces también consolida y diversifica los otros servicios. Cuando hablamos de convergencia digital, estamos íntimamente hablando de innovación, ¿no? El Internet ha funcionado como un facilitador, un intermediario para generar interactividad entre usuarios y dispositivos, y a veces entre dispositivos y dispositivos. Cuando los dispositivos se conectan, crece su capacidad para brindar nuevas funciones, para dar nuevas habilidades. Un producto independiente, por ejemplo, cuando converge en una plataforma, se vuelve un producto nuevo que termina siendo un producto híbrido. Las empresas, a través de la innovación, han cruzado límites que estaban tradicionalmente establecidos por el hardware y por el software, sí, para crear nuevos productos, pero sobre todo, y me gustaría mucho recalcar esta parte, sobre todo para crear nuevas fuentes de competencia, ¿no? Y me voy a detener aquí para hacer una serie de comerciales y luego que Chrissy me pase la factura, un poquito de cómo AT&T está diversificando a través de la innovación. Primero que nada, estamos súper orgullosos de haber inaugurado el año pasado nuestro primer centro de experiencias y nuestro centro de innovación, ¿no? Este es uno de los 6 centros de innovación que tenemos en el mundo, está aquí muy cerquita en la Torre Diana, los invitamos cuando quieran. Este centro de innovación busca ayudar a emprendedores en ciclos de 12 semanas para resolver problemas de los retos que ellos tienen como negocios con base en nuevas tecnologías, ¿no? Con plataformas basadas en Internet de las cosas y en soluciones y en aplicaciones. Tenemos también un centro de experiencias ahí donde demostramos las aplicaciones de última tecnología que tenemos. Tenemos un portafolio bastante amplio que tiene que ver con productos relacionados con Internet de las cosas, específicamente para mejorar la productividad de las empresas, particularmente de las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Que en México pues, son las más, ¿no? Este tipo de alternativas ofrecen administración, control, seguridad de la información, herramientas de rastreo también, de geolocalización. Estamos súper contentos porque el año pasado empezamos un proyecto para conectar el metro de la Ciudad de México. La idea es brindar total conectividad y tenemos Wi-Fi gratis también en muchas de las líneas. Son 5.5 millones de personas las que se mueven en el metro todos los días. Entonces, si alguno de ustedes se va a regresar en metro hoy y viaja por la línea 1, la 3 o la 7, tengan la seguridad de que van a ir conectados. Tenemos también proyectos que hemos iniciado el año pasado con ciudades inteligentes. Estamos trabajando en Quintana Roo, estamos trabajando en San Miguel de Allende, tenemos un proyecto de Wi-Fi ahí para las zonas públicas. Y finalmente, les comparto también que hicimos un proyecto bastante interesante para conectar el estadio de los Rayados. Entonces, imagínense, en un partido se cruzan más de 330 gigabits, ¿no? ¿Cuánto es eso? Como 13,000 horas de video. Entonces, cuando estamos pensando en convergencia, me gustaría ligarlo mucho al tema de cómo la innovación, y como decía Sergio, ¿no? La innovación de los servicios habilitan más allá de pensar si son solamente los datos, es qué puedes hacer con estos datos que tienes. Gracias. Por favor, a ver. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación de estar con ustedes. Pues realmente, digo, el tema es muy interesante, nuevos modelos de negocios en el sector de telecomunicaciones, y realmente pues, ha habido una transformación muy importante de los modelos de negocios. Ya no, ahorita lo que hay que hablar es de todo un ecosistema. Realmente ya uno como usuario, como consumidor, pues no, ya no es el que está uno recibiendo el servicio de voz, o por ejemplo cuando habla uno de datos, pues habla uno de algo abstracto, en realidad uno le quiere poner alguna utilidad importante. Entonces realmente a lo que está convergiendo ahorita, a lo que está más bien transitando todos los modelos de negocios en el sector de telecomunicaciones, pues tiene que verlo como este ecosistema. Por una parte están los contenidos, pero están las redes, que se están desplegando, que son de alguna manera responsabilidad de aquí los compañeros operadores que se hacen publicidad, luego le pasan la factura de la publicidad, ¿no? Que están todos los días haciendo inversiones muy importantes para transmitir voz y datos, pero por otra parte, pues eso no es la parte suficiente. Está la otra parte de contenidos, está la parte de contenidos que es una parte muy importante, que es a final de cuentas en donde todos
todas las personas, todos los usuarios sentimos ya las telecomunicaciones como algo ya muy cercano. Hay que verlo esto como toda una cadena de integración vertical. Muchas empresas ahorita lo que están buscando precisamente es cómo se integran todos esos servicios para darle a los consumidores un servicio y que tenga que ver con la parte de contenidos y que le permitan, pues, por ejemplo, muchas aplicaciones que podamos los ciudadanos estar utilizando. Ya ahorita podríamos hablar de, por ejemplo, de un ciudadano digital que podamos nosotros tener accesos a muchos contenidos, a mucha más comunicación de la que tenemos ahorita, que pueda ayudar al gobierno también, a un gobierno digital que nos pueda dar mejores servicios públicos a todos los ciudadanos. Es una parte que nos ayudaría también a la entrega de estos servicios por parte del gobierno y bueno, muchos otros usos también muy importantes que tienen que ver con la parte de inclusión financiera, que tienen que ver con la parte de educación, salud, etcétera, que realmente a final de cuentas es el objetivo de todo este esfuerzo que están haciendo todas estas empresas que están buscando pues precisamente un nicho de valor agregado. La parte de voz, la parte de datos está dejando ya márgenes muy pequeños y la industria pues tiene que ir buscando aquellos segmentos donde puedan tener mayor valor agregado, y en este punto pues hay que entender también quién es el consumidor, cuáles son sus necesidades, y como comentaba Sergio muy atinadamente, ¿no? Realmente también hay que ver cuáles son estas necesidades de los usuarios. En ese sentido, pues muchas de las cosas que se están proponiendo, por ejemplo, en el plan de gobierno de López Obrador en el tema de telecomunicaciones tiene que ver con llevar las telecomunicaciones no de arriba hacia abajo, sino más bien ver cuáles son las necesidades de las comunidades para irlas integrando a la red, ¿no? Y hay necesidades muy diferentes. El otro día me comentaba alguien, me enseñó una foto muy interesante de estos de México Conectado, y había una cola muy grande. Y él fue a preguntar por qué estaba la cola ahí, y la cola era porque la necesidad que tenían en esa localidad era para un registro agrario, era para sacar una cuestión de un registro agrario, pero resulta que ni la máquina estaba para eso, ni tenían el software, ni tenían la conectividad, entonces prácticamente era como una máquina de escribir. Entonces realmente pues hablar de necesidades hay que ir a las comunidades, a los usuarios para ver cuáles son esas necesidades, y en ese sentido pues es el reto de estas empresas, tanto de las empresas de telecomunicaciones como de las empresas de las OTTs, de que puedan identificar esas necesidades y satisfacerlas para bien del consumidor, que ese es el punto más importante de todo este esfuerzo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al licenciado Borjón y a todo el equipo de Prontel por invitarnos a este panel. Yo creo que se ha dicho muchas cosas sobre convergencia, ¿no? Yo como buen financiero les voy a dar algún número. En términos de convergencia, yo creo que ya es una realidad global, y la industria de telecomunicaciones pues sigue tendencias globales. Hay países que a lo mejor están un poco más avanzados en esa tendencia, pero que México va a seguir esa senda, ¿no? Por ejemplo, en España, el último dato que se daba de altas de nuevas líneas de movilidad, el 85% de las nuevas altas estaban asociadas a un plan convergente, ¿no? En el cual pues había contenido, internet, teléfono fijo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una tendencia que claramente vamos a ver en México, ¿no? Lo que pasa que yo creo que hay que ir un poco más allá. Quizás eso pueda suceder en las zonas que ya están conectadas, ¿no? Y hay que un poco expandir ese nivel de conectividad, que es lo que fortalece al final a las redes, ¿no? Yo creo que Daniel ha comentado, y Sergio y el licenciado Iber también han comentado temas interesantes. Se ha hablado de competencia, ¿no? Yo creo que hace falta también que ver ese ecosistema, ¿no? Y que haya redes neutrales que fomenten ese tipo de innovación, ¿no? Y por parte de diferentes empresas, que pueden ser startups, etcétera, que hagan que todo ese tipo de servicios, ¿no? y esa demanda que hay pues esté cubierta, ¿no? Que al final eso es lo que va a generar esa oferta, ¿no? Sí, muchas gracias, Igor. Entonces, entrando un poquito más a profundidad en lo que menciona Abel de las necesidades de zonas específicas, y en lo que mencionas, Igor, de lo que se necesita para satisfacer esas necesidades, les preguntaría cómo llegamos a un paso más allá. En México concretamente, ¿qué oportunidades existen para que el Internet de las cosas se vuelva una realidad? ¿Qué más necesitamos para lograrlo?
y quiero referirme a si, o quiero más bien obtener respuestas en torno a estas ideas, si es que las hay. Necesitamos un fortalecimiento y optimización de redes, necesitamos más capacidad, tecnología propia o importada, seguridad, y quiero ahondar un poquito más en la pregunta, un poco yendo hacia lo que explicaba Abel. Si estamos ya pensando en ciudades inteligentes, como lavadoras que se programan desde la oficina o refrigeradores que te pasan una receta conforme a lo que tienes en el refri, pero si también pensamos en zonas inteligentemente productivas, por ejemplo, esta mañana mencionaban los aguacates en Michoacán, que a través de la conectividad se han implementado sistemas y demás que han logrado una mayor productividad del aguacate en Michoacán. Podemos pensar también en el ecoturismo en la costa de México o muchas otras economías que se beneficiarían de una mayor conectividad. Pero entonces, ¿qué más necesitamos desde su punto de vista para llegar a ese momento? Pues un poco de todo, al final del día. Pero yo creo que, mira, lo que necesitamos antes de hacer ciudades inteligentes es hacer comunidades inteligentes, es hacer grupos inteligentes de personas. Cuando me refiero a eso, regreso a lo mismo. Lo de los aguacates es un ejemplo, pero imaginemos una plataforma en la cual podamos llevar competencias laborales a toda la población, un sector productivo específico, que no tengan que trasladarse de un lugar a otro, que puedan estar aprendiendo con sistemas gamificados, virtualizados a través de la red. Es decir, podríamos lograr mucho mayor productividad en las industrias, en las propias empresas, que solamente llevarlos a un salón de clases donde está etcétera. Imaginemos escuelas conectadas en redes completamente fuertes, donde podamos estar transmitiendo contenidos virtuales también, estarles enseñando otros contenidos actualizados en tiempo real. Imaginemos zonas rurales o zonas agrícolas donde el propio ejidatario o el propio comunero pueda estar midiendo y trazando su propio predio a través de tecnologías de realidad aumentada conectadas a la red, y que al mismo tiempo se le pueda estar diciendo en tiempo real qué es conveniente plantar ahí, dónde lo puede comercializar, cuál es el precio del limón. En fin, este tipo de tecnologías ya existen. Lo que necesitamos fundamentalmente, creo yo, es la voluntad tanto de todas las partes para poderlas desarrollar con una visión colectiva, con una visión conjunta. Ya están diferentes operadores telefónicos en el país, existe la red compartida, van a venir muchos operadores virtuales con diferentes soluciones en el país, y al final del día, repito, para mí es qué es lo que vamos a transmitir por las redes, qué es lo que vamos a transmitir, esos datos que van a llevar, ¿no? Decían hace rato el doctor Ibert, perfectamente claro, decía, bueno, es que era un tema agrario, pero imaginémonos la prueba de vida, aquellos señores de tercera edad que tienen que estarse moviendo de un lugar a otro para demostrar que están vivos, para que les den su pensión. ¿No lo podemos hacer a través de tecnologías digitales? Pues sí podríamos. Entonces podríamos ahorrar no solamente temas de productividad, en temas de costo, sino también en temas de calidad de vida. Entonces yo creo que lo que nos falta es un poco de todo. Bien. Gracias, Kirsi. Sí, bueno, yo creo que parte de la buena noticia es que el Internet de las cosas ya está aquí de alguna manera, ¿no? En nuestro caso en particular, nosotros tenemos, y perdón, ya es el último comercial, lo prometo, el año pasado terminamos de hacer los ajustes en software para poder tener nuestra red LTM, que es básicamente una red para habilitar servicios de Internet de las cosas, ¿no? Servicios que funcionan, como decía el doctor Ibert, sistemas de alarma, medidores inteligentes, data analytics, que además está específicamente diseñada para dispositivos que son más baratos, para dispositivos que son más eficientes en el consumo de energía, o sea que la pila dura mucho más, también para dispositivos que tienen mejor penetración, ¿no? Estamos el próximo año, seguramente terminaremos una red de Narrowband IoT que complementa esta red y que va a seguir facilitando que estas cosas pasen para que empresas como la de Sergio puedan seguir haciendo mucho más. Estamos muy contentos con un convenio que tenemos con Kia Motors. El Kia Forte a partir del próximo año está conectado, somos líderes en temas de conexión de coches. Pero ya poniéndonos un poco más serios en la discusión regulatoria, ¿qué necesitamos? Yo creo que hemos platicado a lo largo de todas estas conferencias sobre diferentes temas y afortunadamente creo que el diagnóstico que todas las partes tenemos
es más o menos común, ¿no? Sí necesitamos fibra, porque si no tenemos fibra, no tenemos ese esqueleto que hace que toda la habilitación de estos servicios suceda. Sí necesitamos también una arquitectura fiscal que favorezca los objetivos de política pública, que favorezca los objetivos de cobertura que estamos buscando, pero sobre todo que pongan otra vez a la conectividad en la mesa como un detonador de inclusión social, ¿no? Creo que esa parte es fundamental. Y sí necesitamos más competencia, ¿no? Lo platicaba en la mañana el presidente del Instituto Gabriel, lo decía también creo que la embajadora de la OSD, Mónica, y decían, oigan, a partir de unos años para acá hemos visto todas las bondades que ha traído tener un cambio en la dinámica de competencia en el mercado, ¿no? Estamos hablando de, oye, hubo más inversiones, oye, los precios se fueron hacia abajo, eso permitió expandir la posibilidad de tener más servicios y más gente conectada, ¿no? Y los que estamos más viejitos también ya vimos cómo se ve el mundo cuando no hay competencia, ¿no? También ya sabemos cómo funcionaba antes de eso y vemos que el cambio es muy importante, ¿no? Listo. Gracias, Daniel. Yo creo que bueno, la buena noticia es que el Narrowband IoT, nosotros ya lo estamos desplegando, ¿no? Y lo podéis utilizar cuando queráis. Y yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? En términos de innovación. Yo creo que es un tema también de economía de escala. Cuanto mayores sean las redes, mayor conectividad tenga, una red más valor tiene y va a ser más fácil todos estos aparatos de IoT, medidores, habla mucho, etcétera, que probablemente empecemos con cosas que no veamos tanto, ¿no? Puede ser el medidor de electricidad de CFE o el del agua, pero que luego se vaya expandiendo a otro tipo de servicios, porque eso hará que con economías de escala pues consigamos mayor volumen, mayor efectividad en este tipo de devices, de aparatos y por tanto menor costo para el usuario final, ¿no? O sea, que yo creo que el ecosistema ya se está creando, que no hay que inventar nada nuevo, esto ya existe en otras partes y lo que hay que hacer es enfocarse en que sea una realidad y que tenga el mayor número de personas posibles acceso a esa conectividad que le permita disfrutar de este avance, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, también aquí lo que hay que tomar en cuenta que hace falta, pues obviamente es la parte física, la parte de infraestructura, ¿no? En este caso, pues es muy importante pues, seguir aumentando la capacidad de espectro, que en este sentido, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues sigue poniendo a disposición del mercado una gran cantidad de espectro, y aquí coincido un poquito con lo que dice Daniel en cuanto al precio, ¿no? Una cosa es ponerlo disponible y que realmente pues, no sea un precio muy alto que se tenga que pagar por él mismo, que evite pues, el despliegue de la red. Hemos ya tenido experiencias en muchas licitaciones en donde se paga mucho por el espectro y luego no les queda dinero para desplegar o intentan pasárselo al usuario y no es siempre la parte más conveniente. Y también dentro de esto, pues siempre estar buscando un uso más eficiente del mismo. Tenemos mucho espectro en México y mucho de ello está todavía subutilizado. Hay que ver mecanismos de que se puedan hacer a través del mercado secundario pues un uso más eficiente del espectro, ¿no? También, obviamente, pues esto tiene que ver con despliegue de fibra óptica a través del país. Para este punto también hay que resolver muchos temas que impiden que la industria pueda desplegar infraestructura en municipios, en estados. Hay algunas propuestas para hacer que haya incentivos para que los municipios pues, permitan el despliegue de esta infraestructura. Por ejemplo, una propuesta que estamos ahí haciendo es que haya un cobro que sea puesto por la federación, un cobro, digamos, por cada uno de los servicios o pasos que se tengan que hacer para desplegar infraestructura y que este recurso pues lo cobre la federación y se le entere íntegramente, sea participable al 100% para los municipios, para que de esta manera pues puedan ellos tener el incentivo para poder dejar desplegar infraestructura y no les
les cobren, pues dependiendo el sapo la pedrada, ¿no? Hay como los van viendo, pues he escuchado algunas historias de terror al respecto, ¿no? Inclusive también que de este despliegue de infraestructura, pues también a los municipios pues se les cuente para que tengan una mayor participación de la que tienen en los fondos federales, y eso pues hay que buscar incentivos para al respecto. Pues también se requiere de inversiones muy fuertes en el sector. Siempre en este caso las empresas de telecomunicaciones están pues teniendo el reto de hacer más inversiones para pasar una mayor cantidad de datos que se están generando pues, por todos los usuarios y por todos los OTTs. Realmente también es un punto muy interesante que hay que tomar en cuenta, y para que se dé esto, para que haya inversiones, para que haya capacidad de espectro, pues también debe de fortalecerse institucionalmente, por ejemplo, al órgano regulador, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y retomando lo que dice Daniel, que sea todo esto en un entorno de estar impulsando siempre la competencia y que sea una regulación efectiva en el sector para que se permita pues que siga creciendo, que siga desarrollándose. Y por último, en la parte de contenidos, pues también hay muchos requiere de mucha innovación y requiere pues de una oportunidades de negocios muy grandes para usos que realmente puedan potenciar el uso de las TICs y que los podamos ver en muchos temas de nuestra vida diaria, que vamos a ver reducción de costos, muchos beneficios como ciudadanos. También dentro de todo esto, pues toda la gran cantidad de datos que se puede estar generando, que se pueden analizar y que pueden dar información de muchos comportamientos que pueden ser muy útiles para el diseño de políticas públicas. Y por último, ¿no? Pues todo esto también debe ser en un entorno en donde se fortalezca la parte de ciberseguridad, porque también qué miedo que tengamos sensores y tengamos una serie de cosas y quién sabe quién nos esté manejando, ¿no? Entonces realmente ese es un punto y es más, yo empezaría casi por ese punto de la ciberseguridad. Ok, muchas gracias a los cuatro. Entonces ahora voy a… ¿Ya? Gris, una disculpa, pero… Huye. Sí. Sí, Daniel tiene que ir, ya nos Mil había avisado. Venía la pregunta difícil. Huye, tiene que correr a su data center. No, está Muchas bien. gracias a todos por el tiempo y una sentida disculpa. Sí, nos había avisado Daniel que tenía un compromiso que no podía mover. Tenía que irse hace 10 minutos. Daniel, mucho gusto. Pero bueno, nos quedamos nosotros. Sí, nos quedamos nosotros y continuamos con las preguntas interesantes. Creo que esta va a estar interesante, ya me dirán ustedes. Ya entendemos qué necesitamos para llegar. Ahora quisiera preguntarles qué ideas tienen, cómo le hacemos para llegar. Y estoy pensando concretamente en estos servicios convergentes, cómo logramos que lleguen a toda la población, particularmente a la población no atendida, a la población que actualmente no tiene acceso, para que se contribuya finalmente al cierre de la brecha digital. ¿Qué necesitamos para que estos modelos de negocios empiecen a penetrar de manera masiva? ¿Necesitamos más infraestructura? ¿Necesitamos dinero público, privado? ¿Qué necesitamos? Pues mira, digo, la realidad es que se ha hablado todo el día sobre estos temas y es claro que se requiere mayor cobertura, se requiere mayor infraestructura, mayor fibra óptica, mayor espectro, etcétera. Eso es claro que se requiere. Ya también dijimos, ok, las grandes poblaciones, las grandes ciudades están cubiertas. Si vemos la densidad hoy de la banda ancha, pues es una densidad bastante amplia. El tema es, tú lo estás preguntando, ¿cómo llegamos a esas poblaciones desatendidas? Yo no estoy cierto que esa población desatendida originalmente pues tenga la misma necesidad que la tiene pues un nativo digital de una ciudad como la Ciudad de México, donde pues lo tiene prácticamente de origen, desde que nace ya tiene acceso a toda esta infraestructura, a todos estos servicios. ¿Cómo llegamos? Pues tenemos que llegar, insisto, con la atención de las necesidades desde el punto de vista local, no desde el punto de vista de la persona. No estoy cierto que una persona de una comunidad, hablemos, no sé, en la Sierra de Huachochic, en Chihuahua o alguno, tenga la misma necesidad que tienen en la Ciudad de México de tener datos para comunicarse, para tener sus redes sociales, para ver Netflix, no lo creo.
Más bien estamos hablando de necesidades muy puntuales que hay que desarrollar por regiones, que hay que desarrollar por soluciones, que hay que desarrollar por atención de estos grupos. Y en la medida que se van atendiendo esas necesidades primarias a través de estas tecnologías, que por supuesto estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de formación profesional, imagínate nada más de transmisión de conocimientos en poblaciones importantes, de generación de propiedad intelectual en México, como son los artesanos, que puedan transmitirle de mejor manera los conocimientos a las siguientes generaciones antes de que se vayan, de que emigren, etcétera. Creo que si logramos atender primero necesidades fundamentales de estas poblaciones, automáticamente estaremos dándole la herramienta para que el propio uso de la red o de las redes pues, incremente. Y en la medida de lo posible, digo, no va a ser una problemática de generación de negocio, porque este tipo de soluciones generan cantidades de tráfico de datos. Entonces no estamos hablando que si una persona me genera un volumen determinado, sino más bien esta población está generando grandes volúmenes de datos porque se le están cumpliendo ciertas demandas sociales y características de estas poblaciones. Entonces, intrínsecamente, a partir de estas labores sociales de mejoramiento y de implicación, pues si lo hablamos desde un punto de vista de negocio, pues cuántos datos no estás transmitiendo. Al final, repito, el dato se va a convertir en un commodity, sino tu solución o tu desarrollo va a ser mucho más importante en la atención específica de estas necesidades, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que, complementando lo que ha comentado Sergio, el contenido es importante y el contenido probablemente tenga que ser diferenciado, ¿no? Pero incluso yo creo que en las mismas ciudades no es el mismo contenido para todos. Yo creo que una de las bellezas de la conectividad es que tú tienes acceso a esos datos y los datos no es algo abstracto, ¿no? Hay un contenido, ¿no? O sea, cuando hablamos de datos hay un contenido detrás de ello. Nadie consume 20 gigas, ¿no? Y no te ha aportado nada. Has hecho algo con esos 20 gigas, ¿no? Pero hay un tema que yo creo que no distinguiría tanto entre rural y urbano, ¿no? Yo creo que nosotros hemos desplegado en el primer año y hemos cubierto el 35% de la población y hemos descubierto que había zonas cercanas a zonas urbanas que no tenían conectividad de 4G, incluso no tenía conectividad de 3G, ¿no? Lo hemos visto con nuestro despliegue. Entonces, yo creo que muchas veces la brecha digital, pensamos en el ejemplo, ¿no?, de alguien en la Sierra de Chihuahua, pero a lo mejor lo tenemos a 10 kilómetros de nuestro hogar, ¿no? Y eso también yo creo que es inclusión y romper un poco la brecha digital. Entonces tienes que tener una combinación, ¿no? Tienes que tener la infraestructura que te permite llegar a esas personas. Yo creo que hay un tema que es claro, que es que todo el mundo tiene que tener acceso a una red que sea de similares características, en el sentido de que sea una red de datos, de alta velocidad, etcétera, porque aunque lo vaya a usar de manera diferente, si no tiene el mismo acceso, pues se va a quedar bastante restringido, ¿no?, en su capacidad de usarlo, ¿no? Y también yo creo que lo vemos un poco a veces que luego la curva de aprendizaje y de uso de los usuarios de alguien que no tenía datos a cuando los tiene es algo muy rápido, ¿no? Porque al final no es que el de la ciudad sea más listo, es que ha tenido acceso antes a ese medio, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que permite o que va a permitir generar una situación de uniformidad y de no discriminación entre la población, ¿no? Bueno, realmente es un reto. La reforma de telecomunicaciones ha tenido mucho éxito en ampliar servicios, en llevar mejores servicios, en bajar precios, pero básicamente, y a pesar de que ha aumentado la cobertura, pues se ha enfocado también casi en los mismos usuarios, ¿no? Nos falta casi la mitad de la población por llevarles servicio. Entonces, realmente aquí la pregunta es cómo lo hacemos para llevar servicios de telecomunicaciones a estas localidades. Y bueno, pues aquí queremos comenzar, la propuesta que se está haciendo es comenzar al revés, ¿no? Tienes aquí a las empresas, a los operadores que tienen un despliegue de red que viene de las ciudades, que ha estado creciendo, están cubriendo buena parte de las ciudades más importantes, les faltan muchas áreas por cubrir. Entonces lo que hay que hacer es cómo vinculamos estas localidades pues con estos esfuerzos de infraestructura, como por ejemplo la red compartida, y que los otros operadores también pudieran actuar como mayoristas. Y aquí lo que se está proponiendo es, por ejemplo, el otorgar, por ejemplo, concesiones sociales. Hemos visto que ha habido un esfuerzo muy grande, ha habido
proyectos muy exitosos en varias partes de la República, inclusive en otras partes del mundo, en donde son las comunidades las que con una pequeña inversión pueden ellos desarrollar alguna infraestructura, obviamente ya con apoyo del gobierno, asesoría inclusive de los operadores, pues se pueden llevar a cabo que estos proyectos sean mucho más beneficiosos. También promover a los operadores móviles virtuales que puedan dar servicios en estas áreas, porque al final de cuentas lo que se busca es que por una parte ellos puedan dar los servicios, pero están, por ejemplo, la red compartida u otros operadores. Ahorita hace tiempo que estaba platicando con Daniel y con la gente de Telefónica o con la gente de América Móvil, que inclusive ellos pueden dar paquetes ya hechos para que alguien los pueda aplicar en ciertas localidades, que para hacer ese vínculo, ¿no? Lo que hay que hacer es una especie de puente entre estas comunidades y las actuales redes para que se pueda reducir esta brecha que estamos hablando. Una de las formas también que se está proponiendo para hacer esta brecha, está proponiendo relanzar un fondo de cobertura de banda ancha. Estamos ahí viendo esquemas de financiamiento, estamos estudiando algunas experiencias exitosas y Carlos Crich un día me sugirió algunas que estamos ahorita estudiando, para que realmente pues es un esfuerzo que todavía debe ser de parte del Estado, de apoyar el despliegue de red, o inclusive que también puedan tener los dispositivos los usuarios. No se trata únicamente de llevar el internet a nivel así general, pues tiene que llevarse a nivel usuario, ¿no? Y esa es, pues, digamos, la primera parte de la derivada. Pues la segunda es también luego pensar qué tipo de contenido les vamos a llevar. Ya estábamos ahorita comentando, Sergio estaba comentando algunos ejemplos que realmente pues son muy interesantes en términos de salud, en términos de inclusión financiera. Imagínense, por ejemplo, para la entrega de programas sociales, que todavía hay muchas comunidades en donde se les da una tarjeta de Bansefi, ¿verdad? Pero el que se les cargan en la tarjeta de Bansefi el dinero, pero como no tienen acceso a un cajero, a una forma de hacerlo efectivo, llegan literalmente con un burrito y con el dinero y ahí les hacen el cambio en efectivo, ¿no? Una cosa bastante ineficiente, y en el camino pues ahí se vuela algo del apoyo que debería llegar a la gente, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es desde bancarizar, desde servicios de salud, servicios de educación, servicios de seguridad, servicios hasta climatológicos, etcétera. Son muchos de los temas que pueden hacer que estas regiones que están ahorita alejadas, realmente pues no nada más llevar infraestructura y llevar la red, sino llevar realmente un contenido que les sea útil y que los pueda unir, los pueda hacer partícipes de todos los beneficios de la economía digital. Perdón, nada más para agregar un poquito, porque todo esto que estamos viendo hoy, estamos llegando, al final del día, digo, hoy tenemos una penetración en las telecomunicaciones, la que se tiene, pero al 2022, a partir de la red compartida, bueno, vamos a llegar al 92 punto y cachito de la población, que ya es bastante, o sea, es decir, estamos llegando prácticamente a poder cubrir estas zonas tan importantes, que por supuesto facilita de una manera importante la generación de operadores virtuales, y operadores virtuales sociales ya se pueden hoy empezar a generar. Es decir, no tenemos que estar esperando a generarlos, porque como bien decía Igor, bueno, ya hay poblaciones que están dentro de la cobertura. Nosotros hemos estado haciendo pruebas, por ejemplo, en todo el Estado de México y en otras poblaciones, donde ya antes no se tenía, ahora ya se llega y va bastante bien. Creo que ya podemos empezar a trabajar en temas de carácter social, que además son modelos de negocio importantes. No estamos hablando de que tengamos que depender constantemente de que, como es de carácter social, pues tengan que venir recursos de otro lado. Yo creo que si hay una buena relación, y esto es importante, entre gobierno, entre los desarrolladores, entre las empresas de telecomunicaciones, entre todos los que pueden dar y dotar estas soluciones, el día de mañana yo creo que la integración va a ser el reto, más allá de la cobertura, más allá de las tecnologías. Sí, muchas gracias, Sergio. Déjenme regresar a este punto de identificar las necesidades concretas de una comunidad después de esta pregunta que les voy a hacer, porque yo quisiera insistir un poco en el cómo. Hablamos de fondos de cobertura. Yo quisiera preguntarle si un esquema de asociaciones público-privadas también suena viable, realista, rentable. Y si hablamos de fondos de cobertura,
de dónde vamos a sacar para nutrir el fondo. Por favor. Empieza tú. Yo lancé la piedra. Por eso se fue Daniel. No, pues el tema del financiamiento del fondo pues es todo un tema. Hace 2001, 2002 el Congreso le dio al Ejecutivo le asignó un dinero para un fondo que se aplicó entre la Secretaría de Comunicaciones y COFETEL. En ese momento se utilizó para llevar servicios, en ese momento eran de un teléfono de prepago a 7,000 localidades, etcétera, etcétera. Obviamente pues eso tiene que evolucionar. Era un fondo que nada más era de una sola vez, no era un fondo recurrente. Entonces aquí la idea es cómo le hacemos para hacer un fondo recurrente. Obviamente dentro de todo el esquema de ahorro que se está buscando dentro del gobierno federal, que está proponiendo para la próxima administración, algunos de ellos un poquito agresivos, ¿no? Con machete están cortando cosas, pero lo que se busca es encontrar precisamente algunos ahorros presupuestales para que se van a destinar a algunos proyectos, entre ellos obviamente que sería para destinarlos a la parte del fondo de cobertura de telecomunicaciones, ¿no? Como ustedes saben, el sector de telecomunicaciones es un sector que por sí solo genera una cantidad de recursos fiscales muy importantes, no solo cuando hay subastas de espectro, cuando en el pago de los derechos pues, del uso del espectro que ya se asignó con anterioridad, o inclusive con los pagos y las multas que pone, por ejemplo, IFETEL y otros organismos, hay recursos para poderlos destinar a estos fondos, y la idea que sea un fondo de cobertura, ¿cómo se llama?, recurrente. Se pediría también participación del sector privado y se buscarían algunos otros mecanismos, incluyendo, por ejemplo, del tráfico internacional o algo así, que pudieran estar financiando este fondo de cobertura que sea recurrente. También pues están revisando a detalle pues todos los recursos que hay en el sector público, que están un poquito dispersos en la parte de telecomunicaciones, para tener un fondo que sea recurrente, que sea suficiente, que se sirva como de capital semilla. Obviamente no se busca financiar completamente pues, todos los proyectos, ¿no? Serían proyectos para que alcanzaran, tendrían que darse en ciertos montos, pero con la idea de promover la cobertura y la conectividad, ¿no? También el hecho que se utilicen acciones público-privadas pues son también benéficas. Hay un cierto temor de la próxima administración con respecto a las APPs por experiencias que se han tenido. Yo, en mi opinión, yo creo que son un vehículo muy bueno en ciertas áreas en donde realmente pues tenga que haber una participación del sector público y privado para despliegue de red, donde los operadores no estén llegando en casos muy extremos, pero creo que sería la excepción, porque realmente pues yo creo que el despliegue de redes y lo que va a venir, incluyendo el esfuerzo que están haciendo en la red compartida, pues puede ser suficiente para poder conectar a la mayor parte de las localidades. Yo creo que, un poco por alusiones, ¿no?, a la red compartida, la verdad que nosotros estamos muy orgullosos, ¿no?, de ser un proyecto de APP en el sector de las telecomunicaciones y ser un poco el que va generando el ejemplo de que esa fórmula es muy exitosa y está funcionando muy bien, ¿no?, para alcanzar los objetivos que se han determinado, ¿no? Al final, se ha hablado del fondo, ¿no? Yo creo que es algo muy positivo, pero que también yo creo que el doctor Iber ha dicho una cosa importante, ¿no?, que eso tiene que ser la semilla que genere que eso vaya germinando, ¿no? No puede ser siempre una cosa que no produzca, que no sea autofinanciable y autosuficiente, ¿no? Yo creo que al final hay que buscar proyectos con la fórmula de APP en la cual haya financiación privada, hay una colaboración con el sector público, pero no necesariamente tiene que haber fondos públicos. A veces será necesario, en otras ocasiones no, pero que siempre yo creo que es porque eso al final va a maximizar la inversión que el sector público está haciendo en el proyecto, ¿no? Yo creo que al final se busca, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos muy contentos con la experiencia y muy orgullosos de lo que se ha hecho hasta ahora. Falta mucho por hacer y en términos de cobertura, pero tenemos los plazos que determina el contrato. Y yo creo que eso va a hacer que se genere ese ecosistema, ¿no?, que Sergio estaba comentando, que esto ya existe, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacerlo más grande y ponerlo al servicio y al alcance de muchos más ciudadanos en la República de México.
Mira, yo siempre he creído que todos los proyectos tienen que ser autosustentables y autosuficientes. Si tienen que depender de fondos o tienen que depender de un tercero, al final del día el reto es distinto y el objetivo es distinto. Yo creo que hay de muchos lugares de donde se puede sacar dinero. No podemos, hace rato platicaba inclusive con el ingeniero, decía, bueno, a ver, decíamos, tenemos para hacer cosas diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Porque si seguimos haciendo lo mismo, seguimos en el mismo lugar. Entonces tenemos que pensar diferente y por supuesto todas las figuras jurídicas posibles de alianza, asociación, APP, sociedades, fondos, lo que sea, todas son importantes y todas funcionan. Pero yo creo que lo importante es, en la medida de cada proyecto, que el proyecto sea autosustentable y autosostenible en el tiempo. Esto es sumamente relevante y hay de dónde sacar los fondos, más allá de pedir los organismos internacionales, en la misma casa lo tenemos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo puedo desplegar una red que me va a permitir reducir el 40% del costo de capacitación de cada trabajador, nada más de gobierno, ese 40% está disponible para implementarlo y para invertir o reinvertirlo. Si yo soy capaz de incrementar la cobertura de los servicios de salud un 30%, ese 30%, ya que lo incrementé con un mejor costo, esa diferencia tendría que ponerla disponible para poderla reinvertir. Entonces, en la medida, yo creo que las telecomunicaciones, las tecnologías están creadas para eso, es decir, son una herramienta, no es el fin tener la cobertura, sino yo creo que las telecomunicaciones son la herramienta para lograr mejores cosas. Si estas tecnologías, con el despliegue de red que están haciendo, con las tecnologías que están desarrollando, con las capacidades de todos, y estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de blockchain, estoy hablando de tecnologías inmersivas, no solamente las de telecomunicaciones, IoT, más allá si el refrigerador o la lavadora se conecta, yo creo que si logramos, por ejemplo, reducir muchísimos costos en los diferentes sectores, en las diferentes líneas, si a una empresa le podemos reducir, no sé, el 15, 20, 25% de riesgos laborales, por decirlo, pues evidentemente pagan menos gastos de seguridad social, pagan menos temas hacia el trabajador. Si les podemos aumentar la productividad un 10%, bueno, en esa medida yo creo que estos modelos de negocio tendrían que ser autosostenibles y autosustentables para siempre sin la necesidad de tener que estar dependiendo de fondos. Yo creo e insisto que los crecimientos tienen que ser orgánicos, si no de lo contrario, pues, lo que estamos haciendo es subsidiando cuestiones que pues, hoy al día tenemos, ¿no? Si me permites, realmente pues no estamos hablando de, ¿cómo se llama?, de subsidios así permanentes ni así por el estilo, es simplemente, digo, lo que tenemos en el país y en muchas partes del mundo, pues es una falla del Estado, una falla de mercado, perdón, en donde los servicios de telecomunicaciones pues no llegan ni no van a llegar, así, hasta ahorita, por ejemplo, en la subasta de la de 2.5, que ya se les puso algunos compromisos de cobertura un poquito más claros. Anteriormente pues, los compromisos de cobertura no eran muy claros, ¿no? Casi con que pusieras una radiobase en un lugar y radiaras a X porcentaje de la población, ya cubrías tu cobertura, y hay que ir a la siguiente etapa. Y precisamente este tipo de fondos que queremos que sean recurrentes, que sean financiables sanamente, en realidad son capital semilla, y hay muchos proyectos, aquí está Salomón, y hay muchos operadores que en realidad pues, no pierden dinero, salen a lo mejor no están como Slim, ¿verdad?, pero salen con sus gastos, recuperan su inversión, y la verdad pues, no se busca que sean proyectos que por sí solo pierdan dinero, sean proyectos sustentables, pero muchas veces requieren un pequeño empujoncito, requieren asesoría técnica, requieren de algún tipo de apoyo que sería lo que estaría cubierto en el fondo, ¿no? Sí, muchas gracias, Abel. La última pregunta que yo les voy a hacer para después permitirle a la audiencia que les haga preguntas es una que en realidad, Sergio, me has estado contestando desde el principio porque traes una visión empresarial privada, que es tú llevas el modelo de negocios a donde ya hay una demanda y ya traes la rentabilidad asegurada. Identificas la necesidad de la comunidad, se la vendes y tu proyecto ya es rentable. Pero desde un punto de vista de más política pública, ¿cómo logramos? Porque sabemos que el objetivo finalmente no es llevar la conectividad, sino que esa conectividad produzca mayor productividad o simplemente un beneficio socioeconómico para la comunidad a la que se lleva. ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Cómo podemos
garantizar que esa conectividad efectivamente va a traer un efecto positivo? Pues ¿por qué no convertimos a la comunidad en operador móvil virtual social y que gane dinero de la red? O sea, es decir, ¿por qué no lo convertimos a ellos en un operador más que pueda desarrollar programas locales y que le permita esto, que es un poco lo que decía el doctor Iber, ¿no? Decía, bueno, ya hay muchos casos de éxito en diferentes lugares, pero fíjate, casualmente todos los ejemplos que te di, ninguno es empresarial, todos eran de impacto social. Estamos hablando de incremento de cobertura de seguro social, estamos hablando de capacitación, estamos hablando de educación, estamos hablando de cuestiones agrarias, inclusive puse el ejemplo de los ejidatarios o de los comuneros. Al final del día van a consumir datos. Si van a consumir datos, pues ¿cuál es el objetivo? Y pongamos un ejemplo de un operador virtual. El operador virtual en una red mayorista, pues compra datos, ¿no? Genera soluciones y entrega, y un operador virtual va a ganar de esa parte. ¿Por qué no convertir a estas poblaciones, a estos núcleos en una posibilidad dentro de la cadena de valor para que sean autosustentables y autosostenibles y ellos mismos crean su propio ambiente y su propio ecosistema local con sus propias necesidades? Al final del día, pues una red mayorista pues tiende a eso, ¿no? A que todos de alguna manera en la cadena de valor podamos estar no solamente dando soluciones, sino además participando de los ingresos que corresponden a esto. Y los ingresos son de múltiples formas, no solamente hablamos de ingresos en términos económicos, estamos hablando de ingresos en términos de beneficios. Si logramos un mayor impacto, un impacto social y podemos incrementar el nivel educativo del país, pues ya tenemos un beneficio. Ese beneficio también se convierte en un ingreso. Entonces, si lo pensamos de esa forma, yo creo que no solamente es una visión o no de carácter empresarial, yo creo que hoy las organizaciones empresariales, como por ejemplo la que nos toca representar, en este caso no solamente generamos mayor valor hacia la compañía haciendo lo que hacemos, sino si no logramos trascender el valor también hacia la sociedad, pues nos quedamos como eso, como un mero ente comercial, y yo creo que tenemos una corresponsabilidad importante. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Sergio lo secundo. Está bastante demostrado, ¿no?, que cuando aumentas la conectividad, esa red tiene más valor cuanto más puntos, más nodos hay conectados, ¿no? Y de esa conectividad luego pues acaba desembocando en mayor productividad, ¿no? Porque al final estamos pensando, y quizás un prejuicio que tengamos, ¿no?, que decimos, oye, las zonas rurales les vamos a dar, las zonas rurales también pueden dar, ¿no? O sea, por ejemplo, hablábamos antes de artesanía, etcétera, pues a lo mejor hay un artesano que de otra manera no podría vender su producto y lo puede vender directamente quitándose un intermediario que a lo mejor se llevaba al margen, ¿no? Entonces, esas cuestiones es lo que va a generar mayor valor, ¿no? Al final la red no es solo el tráfico de datos que da, sino el contenido que va a dar de esa red, que el múltiplo de valor puede ser varias decenas de veces mayor que el costo de transmitir la información. O sea, que al final eso es una de las ventajas, que al final estamos transmitiendo bytes, entonces bueno, pues tiene un coste de gestión de la red, un coste eléctrico, etcétera, pero que en el porcentaje del valor que eso puede producir, y eso es la productividad, es un coste ínfimo si se aprovecha en su potencial, ¿no? Entonces, eso es un poco, yo creo que en la tendencia en la que vamos y es el objetivo, ¿no?, que queremos lograr, ¿no? Sí, bueno, es muy importante el tema de ampliar la cobertura. El otro día veía una gráfica donde ponían a México y decía, México crece tanto por ciento, voy a poner otro insumo completamente que no viene al caso, pero es el caso del gas, ¿no? Decía, donde hay gas, México crece al 4% y donde no hay gas, crece al 2%, ¿no? Y yo creo que si uno hace este ejercicio donde hay cobertura y donde no hay cobertura, puede explicar mucho del crecimiento económico tan disparejo y tan desigual que hay en el país. Y en el caso pues, de llevar servicios de telecomunicaciones a más usuarios, a más mexicanos, pues obviamente que tiene un efecto de externalidad de red positivo a medida que se aumentan el número de usuarios. Están ahí los usuarios que no tienen ahorita ese acceso, hay que hacer ese puente para que se puedan conectar a las redes mayoristas, para que se les pueda dar esos servicios, y obviamente pues esto va a permitir
efectos positivos en muchos sentidos, ¿no? Los agricultores, por ejemplo, el caso de los agricultores, me platicaban la gente de la industria cervecera, en el caso de la malta, ¿no? Que cómo iba bajando el precio a medida que se iba alejando el productor, el agricultor, de donde estaba el centro de acopio, ¿no? Entonces es como cuando uno va no sé si han ido allá en Estados Unidos a un estadio de fútbol americano y ¿cómo se llama? Cuando te acercas ahí donde está el estadio de Dallas, te acercas ahí y te cuesta más el estacionamiento que el boleto ¿cómo se llama? Del partido, ¿no? Pero aquí también, ¿no? A medida que te vas alejando, pues obviamente los agricultores van recibiendo un precio menor y muchas veces por falta de información y obviamente pues el tener el acceso a redes, el tener acceso a esta información, pues estaríamos, por ejemplo, solucionando el caso muy concreto de los agricultores que puedan tener información del precio, de cómo se venden sus granos, de cómo se venden sus productos, pueden tener acceso a muchos mercados que en estos momentos no tienen esa posibilidad. Y obviamente para las gentes que tengan acceso a servicios públicos, aquí todo es un reto para el gobierno poder realmente hacer un gobierno digital que pueda llevar muchos de los servicios públicos a toda esta población y a nosotros mismos, ¿no? Ahorita que se está hablando que si se va a descentralizar el gobierno, ¿no? Pues imagínate, sería la locura hacerlo, pero si no tenemos un gobierno digital como tal, ¿no? Yo le decía al señor presidente electo que si no había intentado ¿cómo se llama? Gestionar una beca en CONACYT, ¿no? O tratar de llenar el CV de CONACYT, ¿no? Y que se te caía la red y que tenías que venir aquí a la Ciudad de México, ya te quiero ver en La Paz, ¿no? Arreglando eso. Pues son temas que tenemos que arreglar y obviamente pues esto con mejores redes, con mejores contenidos, es como podemos realmente incorporar a toda la población a estos efectos positivos. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Tenemos un poquito menos de 4 minutos, me parece, para que haya 10 minutos, para que haya preguntas. Ya te dieron, mira, tiempo extendido. Muy bien, muchas gracias. A ver si metemos gol en el último minuto. Por más que nos apuremos para terminar a tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Cuál es el rol del empresario local en todas estas comunidades? Sobre todo los que no son urbanas. Ser empresario. Es decir, si es un empresario rural, pues su objetivo está muy claro, ¿no? Tiene que dotarse de beneficios, dotarse de recursos y tratar de llevar los beneficios a su comunidad en caso de que sea una sociedad rural. Pero al final del día yo creo que el papel o el rol del empresario es llevar valor hacia su empresa, su sociedad, su organización. Si es una organización agrícola, pues evidentemente pretendería llevarle el mayor número de beneficios a esta sociedad agrícola. ¿Cómo podría dotarse de estas tecnologías y cómo podría tener un rol preponderante en este mercado de las telecomunicaciones y darle el beneficio a su comunidad? Pues no solamente se me ocurre una plataforma de comunicación entre ellos que tengan acceso a la información específica que necesitan, información de mercado, que puedan tener acceso a otro tipo de mercados, a otro tipo de proveedores, quizá mercados de compra digitales, una solución de compra, de pago, de transferencia electrónica, todo a través de la DAT. Sí, en Asia, por ejemplo, pues nada más en China, ¿no? Pues no existe ya prácticamente el dinero en efectivo, todo lo hacen con el WeChat, y en el WeChat pagan, y en el WeChat tienen sus redes sociales, y en el WeChat compran, y en el WeChat, y todo es WeChat, llegan al restaurante y todo es con WeChat, o están las otras, el Alipay y todas estas. ¿Por qué no ese empresario rural puede llevar estos beneficios hacia esa misma comunidad, hacia su propia empresa y dotarle de todos los servicios que necesita su cadena de valor completa? No solamente la proveeduría, el consumo, la distribución, hacia toda la cadena de valor. Yo creo que es importante, por ejemplo, en su industria, que es una industria importantísima, ¿cómo podemos reducirle pues, el gasto de conexión de última milla a través de la red compartida? Ese podría ser un tema atractivo. Entonces, ese creo que puede ser el rol. Entonces, estamos de acuerdo que el empresario local es el que realmente conoce el mercado. Por supuesto. Y es el que puede desarrollar precisamente todas estas necesidades. Sí, es un buen punto el que tocas, Salomón, porque realmente digo, ser empresario es
identificar las oportunidades que hay en el negocio, en un cierto sector, y es el que pues, toma el riesgo para poder solucionarlas, ¿no? Cuando hablamos de innovación, pues muchas veces le ponemos otras cosas más de florecitas, pero en realidad es una solución para un invento, ¿cómo se llama? Un arreglo para una solución muy práctica. Y en este caso, por los concesionarios sociales que están en las comunidades, pues saben exactamente cuáles son las necesidades que ellos tienen que atender, saben ellos que pues es el servicio que tienen que dar es de mayor calidad, porque si se cae la red o algo así, ahorita me estaba diciendo mi esposa que allá en Monterrey se nos cayó el servicio de internet, que no hay internet, pues, ni modo que le hable allá a unos amigos que conozco allá que para que me lo pongan, ¿no? Pues no se puede, ¿no? Aquí en una comunidad pues van a la puerta de al lado y a las 5 de la mañana y se me cayó el internet, ¿no? Se me cayó la televisión por cable, no tengo voz, entonces pues es más directo el contacto y pues van a tratar de solucionarlo, ¿no? Por eso comentaba yo que es muy importante pues empezar de abajo hacia arriba, no necesariamente como hemos estado resolviendo todos los problemas que de una visión acá en el DF, acá en Polanco, ¿verdad? Tratamos de bajarlo pues, a toda la República. Buenas tardes, esta pregunta va para el doctor Abel Ibert. Me gustaría saber si las políticas públicas que actualmente están, en particular la red compartida y la política inmobiliaria, ¿se les va a dar continuidad en la nueva administración o se tiene pensado hacer alguna redefinición de estas? ¿La política cuál? La política inmobiliaria. ¿Inmobiliaria? Sí. Ah, caray. No te contesto la red compartida, ¿no? De infraestructura. Sí, el uso de infraestructura. Sí, perdón. Sí, dije red inmobiliaria, pues ahí sí me declaro incompetente. No, bueno, no, realmente en el caso del sector telecomunicaciones y la reforma que se hizo no se va a tocar absolutamente nada. Pues el esfuerzo de red compartida es un esfuerzo muy, muy importante. Lo que necesita el país es infraestructura, ¿no? Lo que necesitamos es un esfuerzo, son esfuerzos de largo plazo. Desgraciadamente luego cuando hay cambios de administraciones pues tratan de reinventar el país y no se le da continuidad. Yo creo que pues, es un esfuerzo muy grande, van a llegar al 92.3% en el año 2021. 92.2. A 2, bueno, podemos ampliar. Lo pueden ampliar en el año 2021. Es un esfuerzo muy grande que está haciendo, tienen activos muy importantes como la red de 700 MHz. Y obviamente pues es un esfuerzo que debe continuarse, no vemos la razón por la cual haya algún cambio en el mismo, ¿no? Y con respecto a la compartición de infraestructura, yo creo que es un tema que todavía hay que trabajar y eso es chamba del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que realmente pues, pongan un poquito más de fuerza, de enforcement para poder hacer que la infraestructura del preponderante pues sea puesta a disposición en términos más favorables para el resto de los operadores, para que no haya una duplicidad de infraestructura, pero no se piensa hacer ningún cambio drástico ni nada así por el estilo, o al menos de lo que yo sé, ¿no? Y yo creo que tómenlo que no va a pasar nada, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Figueroa. Yo quisiera saber cuál es su punto de vista. Han hablado mucho acerca de lo que es el IoT, y yo quería ver cómo pueden, en estos nuevos modelos de negocio, pensar en las nuevas redes, no en las que están por venir, de Narrowband y todas esas, sino las que ya existen y que están trabajando en bandas no licenciadas y que ya tienen un modelo de negocio establecido y que ya hay soluciones que están ejecutando. No es algo que va a llegar, es algo que ya está pasando en México. ¿Y cuál es su comentario sobre estas redes de banda no licenciada? ¿Cómo van a poder convivir con todo lo que es la red compartida? Porque son redes complementarias totalmente. No tengo idea, no es cierto. No, mira, la realidad es que todas las redes tienen que operar, es decir, todas las redes tienen que ser complementarias y todas las redes en algún momento tienen que converger. Al final del día no puede haber diferentes redes y diferentes servicios.
Sería como tener, que hoy existen, pero espero no tarden mucho en desaparecer, diferentes servicios públicos de salud, ¿no? Es decir, tendría que ser, tiene que llegar forzosamente en todas las telecomunicaciones, en todas las redes, tiene que llegar la convergencia. Hoy, por ejemplo, ha habido consultas públicas, nada más hablar de los dispositivos móviles, pues el hecho de que un fabricante de dispositivos móviles tenga forzosamente que incluir en su teléfono todas las bandas, no solo una o no solo la otra, sino todas las bandas, precisamente para que haya interoperabilidad entre todas. Ya ves, metí gol de último minuto. Gracias. Gerardo González. Se ha contemplado en este panel la parte de nuevos modelos de negocios. ¿Sería factible y legalmente poder desarrollar modelos de negocios en que a través del modelo de la red compartida se convirtiese en una política que los sindicatos, llámese ISSSTE, Seguro Social, etcétera, pudieran hacer uso de los operadores virtuales para que a través de esos servicios se pudiera hacer llegar a ese gran número de derechohabientes los diferentes servicios que actualmente están a través de la red? Sí, la respuesta es sí. O sea, al final el modelo mayorista lo que permite es que los clientes que tengan red o no red, cuando estamos hablando de virtuales que no tienen red en propiedad, se diseñen con un objetivo. Si es para dar servicio a los derechohabientes y da ese servicio y es capaz con la administración de poder canalizar esos pagos o etcétera, pues lo puede hacer perfectamente. Al final nosotros lo que somos una infraestructura y somos un canal que permite a los operadores prestar un servicio. Entonces la respuesta es absolutamente sí. Sí, de hecho ya existen, por ejemplo, ya existen operadores virtuales hoy concretamente de sindicatos y existen operadores virtuales de negocio de nicho. Aquí lo que vamos a encontrar a partir de ahora, creo yo, ya no es esta masificación como la conocemos el día de hoy. Hoy se va a especializar todo el servicio de telecomunicaciones y se va a ennichar, es decir, ahora va a haber muchos modelos de negocio muy específicos con un propósito definido y para un objetivo muy concreto. Sí, perdón, yo me refería como política pública. Yo sé que ya existe, pero establecer esto como política pública, especialmente por el interés social que podría representar darle uso a todos los usuarios de los sindicatos, la accesibilidad a estos nuevos servicios, a modelos que fueran más económicos. La verdad, no, perdón que no entienda bien la pregunta, pero pues es que no tendría por qué haber una política pública de nicho. Es decir, yo creo que las políticas públicas son generales y habría que darle el beneficio a la sociedad en general, independientemente del grupo el que sea. Y creo que las telecomunicaciones es eso, el derecho al acceso a la banda ancha, etcétera, a la población en general. Ya es una cuestión de grupo que determine para qué la quiere utilizar, ¿no? Sí, perdón, yo me refiero mucho, perdón, por la parte del acceso a grupos que en términos generales económicamente están con menos posibilidad de accesar ese tipo de servicios e inclusive hablar de grupos de campesinos, comunidades, etcétera, que si fuese como política pública ayudaría a que lo que se ha hablado de los posibles subsidios que habría que dar, pues no fueran necesarios, dado que la política contemplaría todo un esquema de esa naturaleza. Me parece que la pregunta iba para acá, yo la estaba mandando yo para ya me la robé, ¿verdad? Yo la estaba mandando para allá. No, efectivamente, no, pues lo que se está buscando es precisamente un uso completo de toda la infraestructura de telecomunicaciones, no solamente la red compartida. Realmente lo que se está buscando es que todo lo que hemos estado hablando ahorita en todo este panel, precisamente cómo llevamos estos servicios o a grupos específicos, a comunidades para que puedan resolver estas necesidades. En este caso concreto, usted le comenta en el caso de sindicatos de IMSS, ISSSTE, en realidad pues sería más general llevar los servicios pues a los hospitales, a los centros de salud, tratar de aumentar la parte de la medicina digital,
que tengan la capacidad para poder dar consultas remotas, etcétera, para poder llevar todos los servicios de salud, de educación, servicios financieros a todas las comunidades. Al final de cuentas, lo que estamos diciendo, una parte está en las redes, pero por otra parte está pues todo lo que se quiere hacer posteriormente, que sí será parte de una política pública para poder llevar estos servicios a todas estas localidades, que aquí en las grandes ciudades pues sí tenemos esos servicios, en otras localidades pues definitivamente el proporcionarlos por la dispersión que hay en la población y de las localidades a veces es muy difícil para el Estado, y es una herramienta muy importante para el mismo Estado para poder proporcionar estos servicios que son su obligación. Muchas gracias. Creo que ya tenemos que cerrar el panel. Si me permiten concluir lo que extraje de lo que platicamos en este panel, creo que podemos deducir que no hay receta única para un nuevo modelo de negocio, pero sí hay un ingrediente clave que es identificar la necesidad del usuario para poder atenderla, y que se vale todo tipo de financiamiento, incluyendo el fondo de cobertura, la APP, el exclusivamente privado. Entonces, para allá vamos. Esperamos lleguemos pronto a atender a la población desatendida. ¿Quiere alguien agregar algo? Entonces cerramos.